Bienvenidos a todos y todas en esta tarde, se nos oye bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Pues nada, celebramos, como saben ustedes, hoy el 10º aniversario de este Papa, que, como decía el cartel anunciador, tuvo el atrevimiento de ponerse este nombre de Francisco. Yo me imagino que casi todos, al menos a mí sí me pasa, recordamos lo que estábamos haciendo aquella tarde de viernes cuando nos dijeron que había sido elegido el nuevo Papa. Y al menos a mí el asombro cuando escuché que era un Papa argentino. La verdad es que estaba fuera de casa y lo único que tenía era ganas de llegar para poner la radio y enterarme de quién era aquel Papa que venía del otro lado del mundo, como él luego diría después. Esta tarde, como saben, vamos a tener un diálogo con creyentes comprometidos con esta iglesia misionera y sinodal. Una cálida bienvenida a este hermoso grupo que nos hemos reunido aquí. Nos da mucho gusto estar en este cumpleaños, en esta fiesta de aniversario. Y bueno, qué mejor forma de celebrarlo que pues conocer un poco más a Papa Francisco para quererle todavía un poco más. Vamos esta tarde a escuchar tres experiencias, tres hechos del mucho ramillete que Papa Francisco nos ha ido regalando a lo largo de estos 10 años. En primer lugar, vamos a escuchar por parte de Jaime Nubiola la influencia de Romano Guardini en su pensamiento. Después escucharemos a Antonello Paschiuto, no sé si se dice así, pero bueno, él luego nos lo dice, que nos hablará de nuestra amada Laudato Si. Y por último escucharemos a Tomás Durán, que nos hablará de la carta apostólica de Desiderio Desideravi. Sí, bueno, pues ellos tendrán un tiempito, aproximadamente 15 minutos, y después pues habrá un tiempo para las preguntas. Mi nombre, perdonen, es Yolanda Ortega, para algunos ya conocida, y voy a ser la persona un poco que coordine aquí en el micrófono, porque detrás de la cámara, vamos a decirlo así, pues estará Samuel Valderrey al mando de todo el tema técnico, y Antonio Paneque, que estará pues también muy atento al chat, para si ustedes van poniendo preguntas, pues vamos a irlas ahí intentando contestar. Todas esas preguntas serán contestadas al final, donde cuando Antonio pues nos haga un poco un resumen de ellas y habrá un espacio para el compartir. Veo que todos son disciplinados y ya tienen el hábito de apagar los micros para evitar ruidos que puedan distorsionar y molestar. Bueno, pues paso inmediatamente a presentar a nuestro primer ponente. Es Jaime Nubiola, profesor de la de Filosofía, en la Universidad de Navarra, donde ha desempeñado diversos cargos académicos. Es autor de 15 libros, de más de 150 artículos sobre filosofía del lenguaje, historia de la filosofía analítica, metodología filosófica, filosofía americana y pragmatismo. Le gusta pensar y escribir y le encanta invitar a otros a hacer lo mismo, a pensar y a escribir. Y nos va a hablar sobre el influjo del teólogo y pensador alemán Romano Guardini en la conformación del pensamiento de Papa Francisco y en su permanente apelación al diálogo, tal como muestra en sus principales documentos. Pues adelante, Jaime. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Yolanda y Eugenio, por esta invitación. Yo intentaré ajustarme exactamente al tiempo que me habéis concedido, al menos inicialmente, porque los profesores de filosofía siempre pensamos que tenemos mucho que decir. Entonces, del Papa Francisco se podrían decir muchas cosas, pero yo quiero decir una cosa un poquito filosófica, que es la influencia que ha tenido Romano Guardini, que es uno de los grandes teólogos del siglo XX, sobre el pensamiento del Papa Francisco, tal como se manifiesta en muchos de sus documentos. Entonces, quizá para comenzar, decir algo sobre Guardini. Aunque nacido en Italia, es un pensador alemán, sacerdote, escritor, académico. Es sin duda uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Ha influido sobre los diversos papas y me gusta mucho. López Quintás tiene un libro sobre Guardini que lo titula Maestro de Vida.
Yo la primera vez que oí hablar de Guardini, hace ya muchos años, era cuando oía un capellán universitario diciendo que él quería ser como Romano Guardini, porque Romano Guardini era un profesor académico universitario que cautivaba a los alumnos, que esas aulas de alumnos cristianos y no cristianos que se arracimaban en las aulas para escucharle. Y eso es siempre el anhelo de todo profesor, que tiene un mensaje de llegar a los alumnos y de despertarles a la fe o a las inquietudes intelectuales. Él fue en el año 45 nombrado profesor de filosofía en Tubinga y en el 48 en Múnich, donde está hasta 1962, que es cuando se retira. Escribió muchísimos libros. Muchos están traducidos al castellano y muchos de los que escuchan este programa habrán leído alguno de ellos. Quizá los más famosos son El Señor, que Benedicto XVI lo utiliza como un referente cuando escribe su Jesús de Nazaret, o El Espíritu de la Liturgia, que toda la renovación de la liturgia, la esencia del cristianismo, o yo estos últimos meses he leído Las edades de la vida. Como ya me estoy aproximando yo a la jubilación y a la vejez, a estudiar bien qué dice Guardini sobre el hacerse mayor. Y es muy interesante, todo en mucho sentido común. Bien, entonces, como es bien conocido, yendo al Papa, es bien conocido que Bergoglio, antes de ser Papa, en Argentina lo pasó regular, o tuvo temporadas donde lo pasó muy mal, porque fuera acusado de conservadurismo por parte de los jesuitas y fue calumniado por una supuesta connivencia con la Junta Militar Argentina. Eso se desmontó totalmente. Es decir, que es una calumnia que ha pesado muchísimo en la biografía de Bergoglio. De hecho, uno de los jesuitas implicados en este asunto, que había sido detenido por la Junta Militar y fue acusado de haberlo denunciado el propio Bergoglio, se reconciliaron, hicieron una celebración juntas, Halik ya ha fallecido. Pero lo que quiero decir es que en el año 86 Bergoglio había sido provincial de los jesuitas y de acuerdo con el nuevo provincial dice que prefiere quitarse en medio y se marcha a Alemania para hacer la tesis doctoral. Había estado pensando para ultimar la tesis doctoral. Y se trataba de una tesis centrada en el pensamiento de Guardini, el gran teólogo alemán, maestro de los papas Pablo VI, Benedicto XVI, y cuenta el biógrafo Austin Ibereich como arquecito, como Bergoglio en tus años de estudio había leído El Señor, y le había llamado la atención otro libro de Guardini llamado en alemán Der Gegensatz. En castellano se puede traducir como Contrasteidad, los contrastes, que es muy crítico contra Hegel y contra Marx. Sabemos que a los pocos meses de estancia en Alemania regresará a su casa sin completar la investigación. Así lo explica Ibereich. Dice, durante 3 meses Bergoglio vivió en la comunidad jesuita de la Universidad de St. Georgen, después de estar otros 2 meses aprendiendo alemán en el Goethe Institut, dedicado ahora a las lecturas profundas y amplias a las que no había podido entregarse desde sus tiempos de estudiante. Durante los 4 meses siguientes se aplicó con asiduidad a unas intensas sesiones de estudio que posteriormente darían sus frutos, pero se sentía desconsolado. Para un hombre de acción, la idea de embarcarse en una investigación doctoral a los 50 años era, en cualquier caso, algo peregrina, pero es que más concretamente Bergoglio era una persona de hondas raíces, muy conectado, necesitaba de la comunidad. Solo y con añoranza de su país, paseaba por las tardes hacia el cementerio, desde donde divisaba el aeropuerto de Frankfurt y despedía los aviones que partían con destino a Argentina. Se sentía profundamente desplazado y en diciembre de ese mismo año, 1986, regresaría a su casa.
Bien, esa experiencia académica a mí me parece que tuvo un fuerte impacto en Bergoglio, ahora el Papa Francisco. De hecho, esta afinidad entre Guardini y Francisco ha sido detectada por un buen número de autores y es particularmente notorio en la Laudato Si. En la Laudato Si aparecen casi media docena de citas importantes de Guardini, concretamente de un libro que a mí me parece que es espectacular, que es El ocaso de la edad moderna. Y es lo que está pasando ahora, escrito hace 50 años, hace 70 años, pero que uno ve que es lo que está ocurriendo ahora. Recojo yo simplemente, cuando el Papa dice en la Laudato Si que todo incremento del poder constituye, o se tiende a creer que todo incremento de poder constituye sin más un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores, aunque el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto. Uno de los temas centrales de Guardini en este libro en concreto es el tema del poder. Y como me impresionaba mucho una cita que leía hace unos días preparando esta sesión, decía: el problema central, dice Guardini, en torno al cual va a girar la tarea cultural del futuro y de cuya solución dependerá todo, no solo el bienestar o la miseria, sino la vida o la muerte, es el problema del poder. No el de su aumento, que opera por sí solo, sino el de su sujeción, el de su recto uso. Bueno, simplemente con ver o invocar lo que sabemos de la guerra de Ucrania, vemos que al final es todo un problema del poder, de crecimiento del poder en el mundo. Leo otra cita de Guardini que hace el Papa Francisco en la Laudato Si. Cada época tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. Por eso es posible que hoy la humanidad no advierta la seriedad de los desafíos que se presentan. Y, citando a Guardini, la posibilidad de que el hombre utilice mal el poder crece constantemente, cuando no está sometido a norma alguna reguladora de la libertad, sino únicamente a los supuestos imperativos de la utilidad y de la seguridad. Y un poco más adelante añade: la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica. Y, citando a Guardini, el hombre que posee la técnica sabe que en el fondo ésta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio, el poder en el sentido más extremo de la palabra. La segunda idea, que muy rápidamente, del interés de Bergoglio por el contraste, por Gegensatz, bueno, porque a él le parece que esas ideas de Guardini son útiles para conceptualizar la dinámica del desacuerdo. Las enseñanzas de Guardini dependían de un teólogo alemán llamado Müller del siglo XIX, que defendía que la tesis de que en la Iglesia los puntos de vista contrastados, en contraste, son fructíferos y creativos, pero que pueden convertirse en contradicciones cuando se apartan de la unidad del todo y se desarrollan en oposición al cuerpo. Si uno analiza los textos del Papa Francisco y a veces ve como los diferentes ecos que suscita de adhesión filial y de entusiasmo y de oposición por parte de otros, bueno, esos son los contrastes. Y por eso que termino con dos cosas. Una, citando de la primera párrafo de la Amoris Laetitia. Dice el Papa: naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina, de praxis, pero ello no impide que subsistan maneras diferentes de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. Esto, así, hemos dicho así por el Papa, creo que es muy reconfortante el pensar que el pluralismo, incluso en maneras de interpretar la doctrina
o algunas consecuencias prácticas que se derivan de ella, es enriquecedor. Bueno, esto se podría poner en relación con John Henry Newman y con la evolución del pensamiento cristiano, pero esto es algo, a mí me parece, en cierto sentido, radicalmente novedoso. Y la segunda idea con la que termino es, recordaréis todos cómo el Papa en La Habana habló de la revolución de la ternura. Claro, es que el problema central es el poder. Eso en La Habana se ve muy claramente, donde hay unos pocos que mandan y que explotan a la sociedad que está en su entorno. Entonces, pero contra el poder, es decir, el dominio, ¿qué se requiere? El dominio de la razón y de la ternura. Por eso, parafraseándolo, creo que es vital que en este momento del siglo XXI el Santo Padre lo que nos invita es a una revolución de la ternura y del cariño inteligente, es decir, que de aplicar la cabeza a tratar entre todos de resolver o afrontar o colaborar en la resolución de los problemas. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Jaime. Bueno, te has autocontrolado fenomenal, para ser de filosofía. O sea, bueno. Gracias. Muchísimas felicidades, muchas gracias. De todas formas, hay que decir, no sé si les pasa al resto, que estaríamos con mucho gusto y gracias a que vamos a tener además más ponentes, escuchando cosas de Papa Francisco, porque yo creo que hablo por otros, nos llena siempre como de alegría, ¿no? y nos hace quererle un poco más. Bueno, y entre col y col lechuga, dicen en mi pueblo, y entre ponente y ponente vamos a tener una pildorilla para relajar un poco las orejas, ¿vale? Así que yo les voy a contar un cuento corto, entre una cosa y la otra para distender, porque además yo en el cartel estoy puesta como cuentacuentos, o sea, que me tengo que ganar el título. Y les voy a contar un cuento de Eduardo Galeano, que no sé si lo conocen, que se llama Los Nadies. Y dice así: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita chica cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la invoquen, o se levanten con el pie derecho, o les pique la mano izquierda, o cambien de escoba al inicio de año. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ninguneados, los ningunos, pasando las canutas, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no tienen cara, sino brazos, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, no sé si lo conocían, pues si no lo conocían ya lo conocen. Nuestro segundo ponente es Antonello, no lo voy a decir, Pasciuto. Antonello, nos puedes corregir si lo quieres y así te presentas correctamente. Pasciuto está bien, gracias. Pasciuto, perfecto. Es oriundo de Formia, en Italia, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica del Sagrado Corazón, especialista en Medicina Interna por la Universidad de Roma. Desde 1985 se ocupa de Medicina de Medio Ambiente y desde 2007 es miembro del Consejo Directivo de Europaem, la Academia Europea de Medicina de Medio Ambiente. Ha impartido más de 300 seminarios sobre medicina ambiental, homotoxicología, electroacupuntura según Boll en Italia, en España, en Alemania, en la República Checa. Y desde enero del 2012 es presidente de ASIMAS,
la Asociación Italiana de Medicina Ambiental. Colabora con el Colegio de Médicos de Roma en el desarrollo de la medicina de medio ambiente y ha colaborado con el Vaticano en el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, es decir, para la Pastoral de la Salud, en ocasión de conferencias internacionales y sucesivamente con el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral. Actualmente, además, colabora con nuestro ISTIC aquí en Canarias, en concreto con el Grupo de Investigación Acción Laudato Si. Y nos va a hablar sobre la encíclica Laudato Si. Pues adelante, Antonello, y muchas gracias. Gracias, Yolanda, por la invitación y gracias, Eugenio. Vamos a ver si condivido pantalla, si se ve. Así que empezamos con cosita técnica. ¿Se ve algo? Así, ¿quién me dice que... De momento no se ve nada, o al menos yo no veo nada. Aquí el mensaje me dice que la organización no me permite compartir pantalla. Prueba otra vez, Antonello. Pues eso le toca a Samuel. Prueba, que ya te he hecho coanfitrión, deberías poder ya. Siempre en la vida probar otra vez. Ahora sí, ¿Ve? ahora parece que sí. Gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, gracias. Aquí se ve a pantalla, sí. Muy bien. Entonces, empezamos con este día importante, el 13 de marzo del 2013. Yo he trabajado 35 años como médico de cabecera en barrio periférico de Roma y me acuerdo como fuese ayer, que era un miércoles, yo tenía consulta por la tarde y con el coche aparcado en la placita con la iglesita al lado de la consulta, y al salir de la consulta a las 19, mira, más o menos esta hora, oigo un campanazo, toda la campana que, como se dice, repicaban de por toda parte, y como sabía que había conclave, me fui al coche corriendo a casa, enciendo la tele y veo esta imagen que estamos viendo todo. Y así me gusta algo personal, porque digo, a mí personalmente tocó a mi puerta con mucha fuerza Papa Francisco, lo doy 2 veces, entre otras, la más importante. Esta es la primera. Digo, mira, 13 de marzo de 2013 van a elegir Papa Francisco y una nota personal, el mismo día que mi hija cumplió 30 años. O sea, así, para subrayar que no me puedo olvidar de ese día, por favor, nunca y nunca. Vale. Bien, ha elegido un nuevo papa. Yo trabajaba médico de cabecera, en medicina ambiental, relación entre ambiente y salud. Vale, los años pasan, cada uno con 1000 tareas. ¿Y qué pasa? Como yo soy médico de medicina ambiental, 2 años después, vamos, mayo del 2015, otra fecha particular para nosotros. Yo soy ahora apalancado en Canarias desde 5 años. Estoy hablando del 30 de mayo, que es el Día de Canarias. Me invitan a Milán, a la Exposición Universal. El título es Alimentar el planeta, energía para la vida. 500, 600 personas, empezamos. El presidente dice, mira, antes de empezar, doy la palabra a Monsignor Mupendavatu del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, que nos da la gracia de bendecir la conferencia. Bien. Monsignor Mupendavatu habla 3 minutos, yo me quedo de piedra, porque habla de ambiente, de salud, de la creación, del don de Dios. Digo, mira, hablando a mí, compañero alemán que estaba al lado, mi maestro Peter Onzo, que digo, mira, tenemos que hablar con Monsignor Mupendavatu. Como siempre pasa en la vida, 500 personas, un montón de gente fuera en la pausa, nada. Digo, mira, esto ya. Al entrar en la sala, me choco casi con Monsignor Mupendavatu. Esto es Monsignor Mupendavatu, vamos a ver si así. Aquí es con el Papa. Y me presento, él me mira, el 30 de mayo. ¿Qué pasa? Que el 24 de mayo es el día de Pentecostés 2015, que es la fecha de la promulgación, pero salió a la prensa el 18 de junio. O sea, el 30 de mayo nadie sabía que... Entonces nos presenta en 2 minutos, me mira y dice, pero usted está en Roma, sí. Quizá lo voy a contactar porque, casi como decir, le ha venido a la cabeza. El Papa escribió ahora que saldrá el próximo día algo que habla de naturaleza, de ecología. Usted me puede asesorar porque nosotros cada año hacemos una conferencia internacional. Yo soy el secretario de la Pastoral de la Salud que habla de salud. Ahora estamos obligados a hablar de ambiente y salud. Y empezó una colaboración maravillosa con señor Mupendavatu, gracias a esta encíclica. O sea, eso fue otro momento, ¿no?, que me tocó a la puerta profundamente.
sobre el cuidado de la casa común. Y yo lo que quiero decir es que lo que he experimentado cada vez es que se trata de una encíclica moderna y transversal. Moderna porque trata de temas que hoy son imprescindibles. Todo el mundo, no solo el mundo católico, no solo el mundo religioso, el mundo de la empresa. Ahora estoy participando a una formación con la Pontificia Universidad Antonianum de Roma que habla de ecología integral. Y hay managers y hay emprendedores que hablan de industria 5.0. O sea, los principios que están en Laudato Si tienen que ser sí o sí traducidos en cómo se monta una empresa. El concepto de sostenibilidad. ¿Dónde vas a vender tu producto? Maravilloso. Digo, es una fuente inexhaurible de inspiración. Y transversal. ¿Por qué transversal? Porque no pertenece solamente a nosotros como católicos o al mundo de lo religioso. No, pertenece a todos los seres humanos. A que el Papa cuando habla de este tema, habla con todos los seres humanos. Imagina, nunca había pasado en la historia de la Iglesia. El Papa hace referencia a Ali Al-Khawas, que es un maestro sufi, en la encíclica. El Papa dijo, cuando hizo la rueda de prensa para presentar la encíclica, voy a invitar el colaborador del patriarca Bartolomé, porque son los más expertos del mundo, en relación a mucho más que nosotros católicos, los ortodoxos, sobre la relación entre ambiente y salud. Entonces, moderna y transversal. Y me invitaron a esta conferencia, maravillosa experiencia, en 2015, hablé sobre la cultura de la salud, entendida como salud transversal, ahora hablaremos un momentito, de la acogida, eso que significa ser acogido, primero en el útero de la madre y después por la madre tierra, y el concepto del servicio. No es casualidad que el Papa, elegido en 2013, en agosto de 2016, va a fundar, a construir un nuevo dicasterio. Dicasterio, ¿cómo lo nombra? Dicasterio para el servicio al desarrollo humano integral. Este es el objetivo del ser humano, que tenga que desarrollarse con todas sus potencialidades, ¿no? Y para hacer esto tiene que estar en una situación de salud. Otro comentario rápido. Esta esperada encíclica responde a una llamada particular de Papa Francesco ante el desafío urgente, es otra cosa, de proteger la casa común, dando gracias a quien nos ha regalado esta casa común, ¿no? Y lo que comentaba antes, dirigida a quién la encíclica, a cada persona que habita en este planeta, ¿no? Como la encíclica de Juan Juan 23, antes del riesgo de la guerra, decía, dedicada Pacem in Terris, a todos los seres humanos los hombres de buena voluntad, ¿no? Aquí, a todo la persona que habita en este planeta. Esto es, cada palabra, yo soy enamorado de la encíclica, cada palabra, cada adjetivo. Tenemos que tomar dolorosa conciencia. El primum movens, cuando uno se va, a empapar, a tocar con mano, a sufrir con lo que sufren. Entonces sí se puede mover con más energía, incluso con más amor. Y lo comentaba Yolanda antes, ¿no? La primera vez que después de 800 años un papa se nombra Francisco. Y ahora en el 2024, el año próximo, celebraremos 800 años del Cántico de la Criatura, que es la primera vez que en una alabanza de tipo religioso, además de dar la gracia a Dios, a la Virgen, a los santos, se da la gracia a la creación. Nunca había pasado. Esa es una señal importante. Y eso me gusta subrayar. Todos sabemos que somos hermanos. Otra encíclica maravillosa, ¿no? La Fratelli Tutti, de octubre de 2020. Yo digo, mira, sí, somos todos hijos de Dios, somos Fratelli Tutti, pero, ¿qué dice la Laudato Si? Que vivimos en una casa común, entonces somos todos coinquilinos. Y digo, mira, me acuerdo cuando todos hemos vivido la época universitaria, ¿no? Viviendo con amigos, compartiendo. Si un amigo, una persona te deja toda la cocina sucia, la loza, digo, mira, por favor, aquí vivimos en una habitación común, tenemos que cambiar algo, porque nosotros somos relacionados con el ambiente donde vivimos, en una relación ininterrumpida. El Papa dice, somos sistemas abiertos, y aquí se abre, porque yo médico, o mucho, ¿no? Sistemas abiertos, ya pensamos la física, la molécula. Sí,
Pero ahora, a concluir mi presentación, estamos abiertos incluso a los contactos de tipo intelectuales, anímico, espiritual, de tipo social. Todo eso tenemos que cuidarlos porque estamos en un contacto continuo. Entonces dice el Papa, eso es muy interesante, me refiero a lo que comentaba antes de la transversalidad. Porque estos temas pertenecen al ser humano, independientemente de todo, de género, de raza, de nación, de religión, de fe, de todo. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y eso debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientando al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Estas son cosas que el Papa dice con mucha claridad. Lo más difícil, como siempre, es traducirlo en la práctica, pero ya tener un rumbo, como dice Lucerna Pedimus Meis, una dirección donde caminar, en la homilía de antes, ¿no? El caminar y caminar juntos siempre es de gran ayuda. Ahora, ¿qué pasa que no sigue? Así que sí. Y sí, esto, insisto, lo que es el concepto mío de médico de la relación entre ambiente y salud. En Alemania hay muchísimas universidades donde hay cátedra. Allá me formé en Alemania de medicina ambiental. Umweltmedizin se enseña a todos los estudiantes de medicina. No es posible vivir en salud si estamos sumergidos en un ambiente insalubre. Y eso termino con este concepto que me voy de vez en cuando haciendo yo a mí mismo, pregunta un poco, parece un poco rarita, pero una vez me pregunté, ¿por qué queremos estar en salud? ¿No? Por favor, ¿cómo? ¿Por qué queremos estar? ¿Qué quiere estar enfermo? No, pero vamos más allá, ¿no? Más allá que definir ¿por qué queremos estar en salud? Yo creo que queremos estar en salud para podernos expresar, para podernos evolucionar. Por eso el Papa, el nuevo dicasterio, para el desarrollo humano integral. Este es nuestro camino, nuestro derecho, nuestro deber, desarrollarnos según nuestro principio. Y curiosamente, yo resumiendo, digo, mira, expresarnos en qué niveles. Tenemos 4 niveles, subrayando, así, muy rápidamente. Si queremos, 4 niveles de relaciones, porque los seres humanos somos seres de relación. Entonces, primero consigo mismo, muy importante, muchas veces el Papa lo ha subrayado, la importancia de nuestro cuerpo, en mucha homilía en Santa Marta, con los demás seres humanos, con la naturaleza, la casa común, y con Dios. Y me vino, así reflexionando, digo, mira, el Papa hasta ahora, Papa Francisco, ha promulgado 3 encíclicas. La primera, en junio de 2013, Lumen Fidei, que trata, si queremos, de la relación con Dios. La segunda, 24 de mayo del 2015, Laudato Si, que trata de relación con la casa común, con la naturaleza. Y ahora, octubre del 20, Fratelli Tutti, que trata de la relación con los demás seres humanos. Quizá ahora yo estoy esperando la próxima que habla de relaciones con nosotros mismos, consigo mismo, porque esa terminaría el puzzle de estos 4 aspectos. Y termino, porque de esto siempre voy a dar un toque personal del punto de vista de médico, y esta es la relación, si queremos ponerlo en un dibujito. Y me vino otro pensamiento de la salud. Dicasterio para el desarrollo humano integral. Entonces, tenemos que hablar de salud integral, porque sobre todo nosotros médicos estamos acostumbrados a hablar de la salud física. Muy bien, perfecto, por favor, si no tenemos la salud física, no tenemos nada. Pero existe una salud mental, intelectual. Ya la sociedad se ocupa un poco de esto, quizá poco, pero existe una salud psicoemocional, existe una salud ético-moral. Se puede hablar de los valores. ¿Cómo podemos estar? Antes alguien hablaba de la guerra en Ucrania. ¿Cuáles son los valores ético-morales que permiten o empujan a una persona a decidir una cosa más que otra? Nosotros tenemos que ser conscientes que necesitamos una salud ético-moral, así como una salud social y una salud espiritual. Y estas 6 componentes son entre ellos interconectadas, sistemas abiertos. En el mismo grupo Laudato Si del ISTIC estamos elaborando este proyecto de salud integral. El paciente llega se ha roto un hombro, ¿vale? Puede pasar, ¿vale? Después le vamos a hablar un poquito, a ver, ¿cómo estás tú? Claro, no es así de simple, pero un cuestionario para bucear un poco, para ver si está en salud desde el punto de vista social, espiritual, por favor, claro que sí, psicoemocional.
necesitamos un trabajo de equipo siempre, pero necesitamos un rumbo, una línea, y la sí nos la da y trabajar en equipo. Y esta es una definición de salud, muy simplemente una fracción. Tenemos una capacidad de compensación, o sea, la parte buena de la salud mental, emocional, que leemos, dónde vivimos, con qué contactamos, y al denominador los factores perturbadores, que son muchísimos. Otra vez, conciencia de cuáles son los factores perturbadores. Si queremos la salud física, el número 20 de la encíclica, el Papa habla de agrotóxico, parla de agrotóxico, de insecticida, de herbicida, ¿vale? Si hablamos de salud espiritual, factores perturbadores, seguro mucho más que yo. Los filósofos, los catedráticos pueden trabajar muchísimo a bucear aquí a ver cuáles son los factores perturbadores a nivel espiritual y socioemocional. Vale, termino. Siempre digo entre miles defectos, uno es que soy un insanable optimista. Entonces siempre ver la luz al final del túnel. El Papa dice caminemos juntos, caminemos cantando, y al final, como dijo nuestro amado Papa Juan Pablo II, no tengan miedo, ¿no? Abran la puerta de dos en dos a Cristo, y seguramente con todo el amor y la pasión que nos une, se puede llegar a cualquier objetivo. Y gracias a todos por la atención. Pues muchas gracias, Antonello. Y vamos a seguir para no dilatar. Y bueno, nos toca el cuentito, también esta ocasión de Eduardo Galeano, y dice así. Era por allá 1992, cuando, como saben, recordábamos los 5 siglos de la llegada de los españoles a América. Un sacerdote católico se acercó hasta una comunidad metida en las hondanadas del sudeste mexicano, y antes de la misa fueron las confesiones. Todas fueron en lengua tojoloal, que era la que hablaba la comunidad, y en esa lengua contaron sus pecados. Había un traductor, Carlos Leckesdorf, que hizo lo que pudo, traduciendo las confesiones una tras otra, aunque él bien sabía que era imposible traducir aquellos misterios. Dice que ha abandonado el maíz, tradujo el traductor. Dice que está muy triste la milpa, que muchos días sin ir. Otro. Dice que ha maltratado al fuego, que ha porreado la lumbre porque no ardía bien. Un tercero. Dice que ha profanado el sendero, que lo anduvo macheteando sin motivo. Un cuarto. Dice que ha lastimado al buey. Otro. Dice que ha volteado un árbol y que no le ha explicado por qué. Y así, uno tras otro, la gente de aquella comunidad fue confesándose, pero el sacerdote no sabía qué hacer con aquellos pecados, porque ninguno de ellos estaba todavía en el catálogo del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, creo que ahora sí están, afortunadamente. Bueno, pues nuestro último contertulio es Tomás Durán Sánchez, que es sacerdote diocesano de Salamanca, nacido en un pueblo de la Raya de Portugal, ¿verdad? Realizó sus estudios en la Facultad de Teología de Salamanca y fue ordenado sacerdote allá por 1983. Su vida pastoral, su vida ministerial se desenvuelve en 3 ámbitos. Uno, el de cura rural, donde estuvo mucho tiempo en parroquias pequeñas, más de 20 años, y se reconoce el alma de cura rural y curas rurales sus mayores maestros. El segundo ámbito es el de vicario de pastoral de la diócesis de Salamanca, y en los últimos 4 años es párroco de barrios periféricos de la ciudad, una etapa que él define como apasionante y con grandes oportunidades, con familias trabajadoras, con muchos niños, adolescentes, urbanizaciones y retos sociales y culturales nuevos. Además es responsable diocesano del catecumenado de adultos para no bautizados, aficionado a la prehistoria, al fútbol, es del Real Madrid, cada uno tiene el pecado que tiene, lee bastante teología, es irónico, amigo de los amigos, pasea y disfruta con el trato de los más sencillos y sobre todo se reconoce un caminante apasionado tras las huellas de Jesús, sabiendo que muchas veces no lo ve,
y las más de las ocasiones es él quien lo lleva a hombros. Su comunicación versará hoy sobre lo que Papa Francisco plantea en su carta Desiderio Desideravi, esto es, el asombro y la belleza del misterio pascual como camino entre la polarización y la apropiación eclesial. Pues adelante, Tomás. Muchas gracias por la invitación, Eugenio, por esta presentación a ti, a Yolanda, por la comunicación anterior. Buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Los que me conocen pues saben pues eso, que soy un poco irónico y entonces leí en el verano esta carta apostólica Desiderio Desideravi y al volver del verano pues vi que en las programaciones diocesanas ni nadie hablaba de desiderio. Y entonces escribí un artículo así que se titulaba ¿Por qué se habla tan poco de desiderio? Entonces, bueno, desiderio desideravi es una palabra, dos palabras latinas que significa ardientemente deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Y esas son las primeras palabras de esta carta apostólica sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, carta del Papa Francisco fechada en Roma el 29 de junio de 2022. ¿verdad? Desiderio, desideravi. Entonces, pues haciendo juego con esa palabra para provocar la lectura, pues dije, bueno, pues, ¿por qué no se habla tan, o sea, por qué se habla tan poco de desiderio? Bueno, el Papa Francisco, voy a intentar situar esta carta dentro de este pontificado al que le damos las gracias porque es un aire fresco del Evangelio el que este Papa venido del fin del mundo nos está haciendo a todos. El Papa Francisco está situado en la gran recepción del Concilio Vaticano II, una recepción ya larga, de 60 años, y donde puede, pues como toda aplicación del concilio, se desatan muchas tensiones, muchas tensiones. En Salamanca tuvimos un gran teólogo que se llamaba Santiago del Cura, fallecido sacerdote burgalés, fallecido recientemente, una muerte prematura, ¿verdad? Y él escribía que la aplicación del concilio se está desarrollando en una polarización muy fuerte, una polarización entre los partidarios de una identidad más clara, más decidida de la tradición y los representantes de una modernización mucho más decidida de la fe y de las estructuras eclesiales. Esa polarización es cierta, existe, la vemos todos, ¿no? Y el Papa sufre esta tensión con una crítica despiadada de un sector y también, bueno, dentro de la ironía de aquellos que le agarran del brazo y casi se lo descoyuntan para llevarlo a su terreno por la otra parte, ¿verdad? Por la otra parte, por la parte, bueno, pues de más progresismo cultural, etcétera. Si hay un escrito donde el Papa Francisco aborde esto es en la carta apostólica y después también diré que también en la encíclica, en la carta sobre la exhortación sobre la santidad. Estamos asistiendo en los últimos años, en estos 2-3 últimos años, a una cosa pues tremenda, ¿no? Insólita al menos. Y es que el debate de estas dos polarizaciones se está dando el campo de batalla con la Eucaristía y con la liturgia. Es decir, estamos asistiendo en estos últimos años a algo insólito y es que la liturgia y la Eucaristía se han convertido en el campo de batalla de unos y de otros, cuando la Eucaristía pues, es el sacramento de unidad por excelencia. El Papa Francisco, que es consciente de todo esto, porque es un Papa muy inteligente, pues no ha tirado por el camino del medio. Bueno, pues contento a unos, contento a otros, o por la vía intermedia, sino que en esta desiderio desideravi ha ido a las fuentes. Ha sobrepasado la polarización y ha ido al misterio pascual, celebrado y acogido en el asombro de unas manos vacías expropiadas y el camino de la donación hasta perderse en el servicio sin poder, el asombro ante el misterio de la Iglesia que nace del costado de la cruz de Jesús y celebrado en la liturgia como un océano de gracia sin apropiaciones. Porque la polarización lleva siempre a la apropiación de un modelo eclesial que defendemos fuertemente frente a los demás.
Yo creo que el Papa Francisco tiene lo que podríamos llamar escritos menores. No porque no tenga importancia doctrinal, espiritual y pastoral, sino porque esta polarización y esta apropiación eclesial no quiere esos escritos. No habla de ellos, no los cita nunca. Uno de estos es el que comentamos esta tarde, Desiderio Desideravi, y el otro es la exhortación Gaudete Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual y que se publicó en 2018. No interesan para el debate, no interesan. En estos dos documentos podríamos decir, si se me permite, el Papa se desahoga en estos dos documentos más que en los pasillos de los aviones. Y se desahoga en estos dos documentos mucho más que en las entrevistas con La Sexta. Mucho más. Mucho más. En este, el Gaudete Exsultate, es donde primeramente describe lo que él llama el gnosticismo actual y el pelagianismo actual. Comienza su análisis así. En este marco quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podían desviarnos del camino, el gnosticismo y el pelagianismo. Veamos estas dos formas, una de seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y criticar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Como para hablar, ¿verdad? De desiderio desiderable, ¿verdad? En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Yo creo que son unos desahogos realmente llamativos en un papa que llama a las cosas por su nombre en estos momentos de tensión, de polarización, de apropiación de modelos eclesiales. Creo que este es el mismo análisis también en Desiderio Desideravi. Otra vez insiste en el gnosticismo y el pelagianismo como peligros para la Iglesia, que la polariza y la desvirtúa sin cesar en peleas internas. Cansinas, de verdad, cansinas. A partir de esta fundamentación, Francisco alerta contra una comprensión superficial e ideológica de la liturgia, desfigurando así su importancia en la vida de la Iglesia. Así habla que esto lo que demuestra es una mundanidad espiritual contra la que inmuniza la liturgia manifestada el gnosticismo y el neopelagianismo, dos antiguas herejías que reaparece en relación con la liturgia, puesta que esta no es simplemente la ejecución de un ceremonial, sino una realidad teológica preñada de contenido y mensaje salvífico. Y eso, señala, es Sacrosanctum Concilium. Termino mi intervención. Lo contrario es un gnosticismo que conduce a un subjetivismo litúrgico, cargado de autorreferencialidad. Todos estamos cansados, ¿verdad?, de verbalismos, de didactismo, de palabras, de gestos nuestros, que tampoco se pueden controlar con las solas rúbricas, pues dice en Desiderio Desideravi 23, la calidad y las normas de la acción celebrativa, como si aunque estén garantizadas por las rúbricas, no es suficiente para una participación activa del pueblo de Dios. Dos frases entrecomilladas: ni el salvajismo litúrgico, ni el esteticismo ritual. Creo que son desahogos profundos, ¿verdad? Profundos. ¿Qué hace el Papa? Pues poner la mirada en el misterio pascual, en las fuentes originarias de la fe. Yo creo que el Papa se sale del debate y realmente lo que hace es, pues, entrar a las realidades profundas de las fuentes de la fe, fuentes de la palabra de Dios, de la tradición litúrgica profunda, no del siglo pasado, sino de los 20 siglos, y ofrecer esta propuesta de Sacrosanctum Concilium a esta modernidad y posmodernidad desprovista de valores que necesita
dice él, una liturgia más allá del individualismo y del subjetivismo o de un espiritualismo abstracto que contradice la naturaleza del hombre. Realmente creo que en estos dos textos tan sencillos, tan olvidados, se encuentra una profundidad enorme que nos ayuda a comprender este pontificado en esta recepción larga ya del Concilio Vaticano II. Termino con sus palabras. Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos de la belleza de la liturgia. Y las palabras finales de Desiderio Desideravi, que son unas palabras de San Francisco de Asís. Nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, a fin de que enteros os reciba el que todo entero se os entrega. La polarización y la apropiación solo se vencen con unas manos abiertas llenas de gratuidad para acoger el misterio con asombro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Tomás. Bueno, nos acercaremos desde luego con otros ojos a Desiderio y además intentaremos presentárselo a otros muchos para que lo conozcan y bueno, realmente merece la pena echarle una lectura y también una oración al documento, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ahora tocaría este tiempo de charlar, de hablar, dinamizado en este caso pues por Antonio Paneque, que sería quien nos ha estado un poco atento al chat, aunque hay que decir que no le hemos dado mucho trabajo, también es verdad. Y por ahí hay alguna pregunta. Antonio, si te parece, pues activas micro y eres tú quien nos las va contando. Venga. Muy bien, pues buenas tardes. Tenemos una imagen evocativa, que es la oración que pronunció el Papa con ocasión de la pandemia en la Plaza de San Pedro, ¿no? Como un momento especialmente intenso que queremos recordar, ¿no? Si después alguno de los ponentes desea comentarlo, pues fantástico. Y hay una pregunta quizás dirigida a Antonello, porque trata explícitamente de la Laudato Si. La pregunta es si la publicación de esta encíclica no pilló a la Iglesia un poco a contrapié, digamos, en fuera de juego, en una diferente sintonía de onda, porque en aquella época no se hablaba gran cosa de ecología en la Iglesia. ¿Te parece, Antonio, si quieres responder? Sí, Antonio. Sí, cogió la Iglesia, como dijiste, contrapié. Quizá, entre comillas, bien, porque cada provocación, si quiere entender así, es parte fundamental del movimiento. Casualidad, lo que oímos antes de empezar hoy, el Papa hablaba de movimiento, de edificar. Entonces, si algo te coge así de sorpresa, bien, no es el problema que se te coge de sorpresa o no. El problema es hablar, el problema es oír al otro, escuchar, como dice el Papa, y sobre todo que el diálogo, esto me encanta, esta definición, que el diálogo sea una fecundación recíproca. Una fecundación recíproca. Entonces, no estamos jugando al fútbol contra golpe, no estoy tú contra yo, que estamos haciendo, tú haces un gol, No, estamos cada uno aportando lo que viene, si posible, de nuestro corazón, de nuestra interioridad y vamos hablando. Por eso yo lo veo como Laudato Si, por supuesto, por mi parte, un regalo inestimable, una fuente de inspiración continua. Y lo que comentaba antes, lo que me gusta aún más es ver la transversalidad, que se habla cada vez más a nivel de política, de economía, de bien común, y muchos hacen referencia a lo que Papa Francisco con mucha claridad que puso en la encíclica. Por eso, bien que cogió a alguien de manera inesperada, porque sí, esto ha servido a moverse de un estado estancado. Tenemos que estar en movimiento, sí o sí estamos en movimiento. Entonces, bien, sí, vamos moviendo con conciencia, con
valores compartidos, profundo, a un rumbo común. Ese es mi pensamiento. Gracias, Antonello. Tenemos también una pregunta dirigida seguramente a Tomás, porque Diego comenta que, bueno, no había oído hablar apenas de Desiderio Desideravi y a él le ha parecido que es como un antes y un después, ¿verdad? Marca un nuevo comienzo, ¿no? ¿Qué rumbo piensas que tomará la liturgia de ahora en adelante? Bien, ves, es una cosa que es cierta, es decir, esta carta apostólica, Desiderio Desideravi, está pasando totalmente desapercibida porque no interesa para nada. Es decir, la gracia frente a los mesianismos de un tipo y de otro no es querida, ¿verdad? El misterio pascual, la gratuidad del don celebrativo, la gratuidad del misterio, no interesa a veces porque contradice nuestras polarizaciones y contradice nuestras apropiaciones. Entonces, bueno, es tachado también dentro de lo que a este papa se le tacha en muchos ambientes. No es un teólogo, no es un hombre, es decir, no es un gran teólogo, son cosas que escribe, catequesis argentinas, es de una profundidad enorme. Es decir, colocar la liturgia no como una obra nuestra, sino como una obra obrada. Es decir, es el opus dei, es la obra de Dios que acogemos con unas manos abiertas, expropiándonos ante el asombro del amor que se nos ofrece. Y no es una realización nuestra, en cantos, en símbolos, en intervenciones, en didactismo, en verbalismo, en rúbricas. Yo creo que Sacrosanctum Concilium es una joya que engarza con la tradición más profunda de la liturgia de los 3 primeros siglos y hemos de acogerla. El Papa lo que propone en Desiderio Desideravi es una gran formación litúrgica al pueblo de Dios. Una gran formación, así se titula Desiderio Desideravi, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Yo creo que mientras realmente no celebremos una liturgia que nos expropie de nuestras fijaciones espirituales, pastorales y eclesiales, no avanzaremos en la reforma y en la acogida del Concilio Vaticano II. Nos celebraremos a nosotros mismos o bien en un salvajismo celebrativo o bien en un rubricismo que no nos lleva a nada. Muchas gracias, Tomás. Ahí habría una pregunta dirigida, me parece, a Jaime Nubiola. Es este afán que apreciamos, ¿no?, de polarizar al Papa, de llevarlo a uno a otro extremo. ¿Tiene precedentes en la historia de la Iglesia? ¿Ha ocurrido en otras ocasiones? ¿O más bien refleja la realidad que estamos viviendo en la sociedad? Bueno, me parece una pregunta interesantísima, para la que yo no tengo una respuesta completa, pero leí hace unos días una entrevista en el periódico ABC con el cardenal Julián Herranz, donde él sostenía que esta misma polarización había ocurrido en particular con Paulo VI. Él hablaba del martirio de los papas y cómo el enfrentamiento Ahora, yo creo que en este momento actual la polarización pasa en todo el ámbito político, en muchos países, y tiene que ver con los medios de comunicación, con las redes sociales, la digitalización que ha favorecido la comunicación inmediata y la toma de posición, en este caso, de los fieles cristianos a favor de uno de otros, y que además oyen opiniones las opiniones propias o opiniones exactamente las opuestas a lo que ellos creen para reaccionar en contra. Los algoritmos están diseñados para, sobre todo, provocar más alboroto y más. Por eso me pareció muy importante lo que yo dije al principio, de que al Papa le interesa el contraste. Es decir, el pluralismo de opiniones le parece que es enriquecedor. Y no es que tire por la calle en medio, sino que quiere escuchar a todo el mundo. Porque en todas las opiniones hay elementos valiosos que merece la pena conservar. Quizás es anecdótico, pero ayer o anteayer salía que el Papa le habían planteado de nuevo sobre el celibato sacerdotal.
y dice, yo no lo voy a cambiar, si acaso que lo cambie el siguiente, el que venga detrás de mí. Todo el mundo sabemos que es una cuestión disciplinar, que en Oriente no es como... Pero el Papa dice que... Es decir, que en cierto sentido el Papa es muy conservador, pero al mismo tiempo es muy moderno, muy pensando en el siglo XXI. Entonces, esa es una tensión que a mí me parece que es enriquecedora. Es decir, que el que haya, lo que hay que llevarla es con amabilidad, con buen humor, con escuchando unos a otros. Pero comprendo que es difícil, que no, pensar que todos hemos de pensar lo mismo en una sola... Eso es anular la riqueza de la Iglesia, me parece a mí. Muchas gracias. Y ahora tenemos un par de preguntas bastante abiertas. Voy a formularlas tal y como las han presentado y quien quiera de ustedes responder, pues con toda libertad, ¿vale? Una pregunta hace relación a la literatura. ¿Qué relación tiene Francisco con la literatura, teniendo en cuenta la importancia que ésta tiene, ¿verdad?, para nosotros? Y por otro lado, ¿qué destacarían ustedes como lo más genuino de Francisco, lo más característico suyo? ¿Y cómo valoran el impacto de su pontificado en la Iglesia? Si quieren podemos empezar por la primera, ¿verdad? Específicamente el tema de la literatura. La relación del Papa con la literatura, teniendo en cuenta la importancia que ésta tiene, ¿verdad?, en la vida cultural de todos nosotros. Yo, si quieres, puedo añadir una breve mención. Uno de los libros que al Papa en su juventud le gustó fue el libro de Benson, un converso inglés, que es el amo del mundo. Es una novela de ciencia ficción del 1920, pero que el Papa la leyó en su juventud. Y a mí me parece muy interesante volver a leerla ahora, porque en parte es lo que está pasando. Tiene con lo del poder, la concentración del poder en unas pocas manos del Estado, o de unas pocas manos que son las personas que controlan el Estado. Es decir, a mí me parece muy interesante todas las referencias literarias que incluyen muchos textos del Papa Francisco. Menciono yo lo de Benson porque a mí me llamó mucho la atención, pero él ha prestado mucha atención a Manzoni, a Dante, a los autores italianos y a otros autores de la literatura universal. Muchas gracias. No sé si Tomás y Antonello quieren ustedes puntualizar un poco, pues, el tema, esto lo que Francisco ha aportado como más genuino, más característico suyo, o cómo ustedes valoran su impacto en la gente. Yo creo bueno, yo creo que es un magisterio de estos 10 años, ya es un magisterio que será muy reconocido en la aplicación del Concilio Vaticano II, ¿no? Con los acentos que él ha puesto en una continuidad con los demás. Creo que eso, es decir, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, esas dos cartas que yo he analizado esta tarde, todo lo demás, es decir, yo creo que, bueno, está claro, Amoris Laetitia, es una impresionante, ¿verdad? La sinodalidad, que bueno, pues yo creo que es explayar la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II, tiene mucha más fuerza todavía lo de Iglesia Una y católica que la sinodalidad, porque la sinodalidad no es una nota de la Iglesia, pero es un despliegue de la eclesiología profunda de la comunión. Yo creo que el impacto suyo es un impacto muy, muy grande para la recepción del Concilio Vaticano II en el siglo XXI, sobre todo porque la frescura evangélica, la alegría del Evangelio, el ir al corazón del Evangelio, yo creo que eso es muy profundo y queda muy grabado en la conciencia de los sencillos, sobre todo, sus gestos profundos, ¿no? de cercanía a los más humildes, a los más pobres. Yo creo que eso es un regalo del Señor, un regalo. Francisco es un regalo para la Iglesia y para la humanidad. Qué bueno. ¿Quieres añadir algo, Antonello? Sí, muy brevemente, como laico, digo, lo que me toca a mí es la capacidad de comunicación.
y no viene de una comunicación porque yo he estudiado técnicamente, no, viene del corazón, viene del deseo de llegar, como decía antes, a contacto, porque sin contacto no puede comunicar. Yo me acuerdo, en mi época, como tengo una edad, ya como pasamos de la misa en latín a la misa en italiano, ya era algo que acercaba. Y en aquella época parecía algo como fuese, madre mía, casi como infiel, ¿no? Un cambio de este tipo. El Papa simplemente comunica porque tiene el deseo de comunicar, de acercarse, de escuchar el otro. Entonces, incluso el lenguaje por supuesto, es el Papa, tiene su escrito, su literatura, pero da la posibilidad a todos los que quieren acercarse. Imagínense lo que ha pasado con cuando el tema de la Amazonia, o sea, habla con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos algo en común. Y eso en común son las características del ser humano, ¿no? Te digo, la relación con la naturaleza, con los demás, con Dios, pertenecen a todo el ser humano. Entonces, lo que me toca a mí más como laico es la capacidad de comunicarte. Como si estés sentado al lado de un amigo y está libre de hablar de tu vida, de abrirte a su corazón con tu corazón. Muchas gracias. Y Jaime, pues volviendo al tema de la polarización social del que nos ha hablado, ¿verdad? Hay una pregunta sobre las claves desde Guardini y Francisco para afrontar este argumento de la polarización social. Entonces, yo voy a contestar de una manera muy sencilla. Es decir, creo que la clave está en aprender a escuchar a que tienen opiniones distintas de la propia y tratar de entender por qué las otras personas tienen estas otras opiniones y tienen algunas razones. Sí, esto requiere que no se puede hacer con prisa. Y esta es la actitud de escuchar. Y esa es la actitud de acogida y por tanto no, es que hay que decidir ya. No, muchas veces simplemente lo que vamos a hacer es seguir hablando, seguir escuchándonos y al final si ponemos la cabeza, nos atenemos a las experiencias, vemos la tradición, seremos capaces de llegar a ponernos de acuerdo en las consecuencias, en lo que haya que hacer, es decir, pero me parece que los medios de comunicación tienden a acentuar los conflictos, a potenciar el aspecto del conflicto, cuando simplemente hay opiniones diferentes sobre lo que hay que hacer. Yo estuve ahora leyendo todo un informe extenso sobre la cuestión de Alemania, del camino, la sinodalidad en Alemania, y a veces en España se presenta como un cisma en Alemania, pero lees los documentos y dices, bueno, esto es mucho más complicado, tiene mucho más niveles, muchos más aspectos, y los que están al frente dicen, no, nosotros no nos vamos a separar de Roma. Es decir, lo dicen expresamente, ¿no? Lo que pasa es que son diferentes sensibilidades, pero las simplificaciones nos hacen mucho daño. Y quien no piensa como yo es mi enemigo. Bueno, no puede ser. Al contrario, quien no piensa como yo es mi hermano, del que puedo yo aprender. Es decir, de todos podemos aprender. Y muchas veces cambiaremos nosotros de opinión, a veces los otros llegarán a convenir con nuestra... Creo que esa actitud de escuchar a todos, viendo qué podemos aprender de los demás, es la clave de Guardini y del Papa Francisco para afrontar la polarización social. Y todo con buen humor, con amabilidad, con cordialidad y sin prisas, con tiempo. Muchas gracias. Qué precioso regalo, ¿verdad? Hemos compartido y hemos recibido en este 10º aniversario del pontificado. Muchísimas gracias a todos. Yolanda, por nuestra parte parece que hemos agotado las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por esa excelente gestión hecha. Jaime, escuchándote a ti, recordaba la expresión de la escucha espiritual que nos proponía durante el proceso del sínodo Papa Francisco, ¿no? Como forma de llevar esa manera de escuchar a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero es evidente que nos invita al tiempo. ¿Sí? Dime. Perdona, que sí, acaba de llegar una nueva referencia a Jaime. Si puede, por favor, pues explicitar un poco el comentario sobre la oración, ¿vale? Sí. Si yo tuviera que elegir una imagen de estos 10 años, es la de aquella tarde y anoche
en la plaza de San Pedro, lloviendo, y el Papa rezando en nombre de la humanidad, pidiendo la misericordia de Dios, y después, antes un crucifijo maravilloso, y cómo después hay un rato de oración, una exposición con el Santísimo dentro del Vaticano, con todo, toda una liturgia tradicional, pero una magnificencia que ¿cuántas personas que vieron esto dicen, bueno, esto es la verdad? Esto es la verdad, es decir, que la celebración con la magnífica Plaza San Pedro, la lluvia que acompañaba, creo que eso llega al corazón de todos. Creo que hay que insistir en la belleza. Una de las maneras de presentar el mensaje cristiano, de hablar de Jesús, es la belleza de Jesús y de la vida cristiana. Frente a la polarización, destacar la belleza, todo lo bonito, hermoso. Y si acaso otra imagen que yo elegiría es la de el Papa besando los pies de una presa musulmana en un oficio de de Jueves Santo, ¿no? Que a mí me impresionó mucho eso. Es decir, claro, lo que eso significa. No hemos dicho nosotros nada, pero creo que será muy importante para la historia de la Iglesia todo lo que ha hecho el Papa Francisco de aproximación a las comunidades islámicas. Si me permite, gracias Jaime, si me permite, gracias a tus palabras, me vino ahora una imagen, hablando de imagen, el mismo día de la elección, que estamos celebrando hoy, el 13 de marzo, llega Plaza San Pedro, todo el mundo que está allá, y el camerlengo dice quién fue elegido, y el Papa, la primera cosa que dice, buonasera, o sea, cosa que está como si fuese un amigo que toca tu puerta, tú abres, buonasera, o sea, quiero entrar en tu casa, simplemente. Claro, soy el Papa, después hemos visto en 10 años, pero ya la actitud de deseo de escuchar, de ser presente, de ser un familiar, porque es un familiar, porque el familiar es lo que te ayuda, te aconseja, está presente, no te abandona. Eso me tocó esta imagen, me vino ahora. Gracias. Sin duda, las palabras que elige Papa Francisco denotan una sensibilidad muy especial, ¿no? Jaime hablaba de la ternura, del cuidado, ¿verdad? Siempre tiene esa palabra justa y adecuada que no solamente nos llega al intelecto, sino que nos llega al corazón, ¿no? Como nos ensancha el corazón, ensancha nuestra tienda y no tiene capacidad solamente para lo racional, como decía Benedicto XVI también, ¿no? Sino que tiene espacio para los otros también, pero tiene espacio pues para integrar esa necesaria salud espiritual, emocional, de la que nos hablaba Antonello, ¿no? De esas dimensiones de la persona en relación a los otros y en relación a Dios. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, llevamos ya un ratito largo. Darles las gracias. Sí, perdón, sí. Antonio. Cristina desearía compartir una anécdota reciente. Pues cuéntanosla, Cristina. Y muy rápido, muy rápido. Es que ha sido, pues, es que tenemos un conocido, yo le conozco a este sacerdote a través de una amiga y le conozco personalmente. Él trabaja es un sacerdote de penitenciario y lleva mucho tiempo trabajando. No ha tenido problemas trabajando cuando trabajaba de sacerdote en Fuenlabrada. Bueno, no ha sido muy comprendida su labor. Pero bueno, lleva un trabajo de mucho tiempo con un grupo de gente importante, trabajando en las cárceles, y hace poco, un mes, 2 meses, le llamó el Papa Francisco a su teléfono. Y le dice, hola, soy Bergoglio. Y el otro se queda como, ¿perdona? Sí, Bergoglio. Oh, y bueno, dice, no, es que he conocido tu trabajo y me gustaría que me lo contaras más de cerca. Dime qué día te puedes venir por aquí, qué día. El otro, no sé si, yo creo que él tenía intención de ir a Roma también a llevar un trabajo a otros sacerdotes. Sí, yo estoy dispuesto. Tú me dices el día que tú puedes y yo me adapto. O sea, una cosa. El caso que se encontraron, estuvieron mucho rato hablando y el Papa le grabó un vídeo para los presos, que él no lo ha hecho llegar, esas palabras del Papa, lo ha escrito, y era un vídeo para los presos y para la gente que trabaja en penitenciaría, agradeciéndole su trabajo, que siguieran adelante.
que ese trabajo es lo mejor que tiene la Iglesia. Bueno, claro, los presos lo han recibido, bueno, figuraron, ¿no? Entonces es como esta cercanía de pensar en el último también, y un gesto a unos presos de una cárcel de Navalcarnero, que le llega un mensaje para ellos del Papa, ¿no? Grabado en un vídeo para ellos. Bueno. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, pues después de esto yo me callo porque ya no hay nada más que decir, ¿no? En fin, dar gracias al Señor y bueno, como nos pidió en la primera saludo, pues rezar por él. Yo creo que es lo que nos toca y bueno, pues siervos inútiles, pues cada uno en lo que nos toca, seguir trabajando y bueno, rezar mucho por Papa Francisco para que nos dure muchos años más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.